Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Si usted trajo su Biblia, si usted trajo su iPhone, su smartphone, desbloquéelo y habla su Biblia. Así no, simplemente puede leerlo acá atrás en la pantalla. Vamos a hablar hoy día de un hombre que todos conocemos, que el Señor lo usó de gran manera y podemos rescatar de él, de todo lo vivido que él pudo vivir. Nos dejó grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. La palabra del Señor se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 30, del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los Amalec habían enviado a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. No sé cuánto han leído este pasaje de la Biblia, este momento, el tiempo que David tuvo que enfrentar. David enfrentó este tiempo, venía, él en este tiempo todavía no era rey, y David era una persona que le gustaba pelear y luchar, y estaba con los filisteos en ese tiempo, descarriado, peleando a favor con los filisteos. Y resulta que en el capítulo anterior iban a luchar los filisteos con Israel, donde estaba el rey Saúl. Y se dan cuenta que David era israelita y le dicen que no quieren que él vaya a la guerra con él, sino que los mandan a su hogar. Y aquí viene el capítulo 30, cuando ellos durante 3 días tuvieron que caminar para llegar a sus hogares y poder ver a sus esposas, porque David tenía esposas. Imagínense, tuvo hasta 200 mujeres. Imagínense, 200 suegras. No, imposible. Imposible. Entonces David, con sus hombres, eran 600 hombres que le acompañaban a David. Los valientes de David, ¿han escuchado de los valientes de David? Hombres guerreros. Entonces David lo mandaron para su hogar y iban contentos porque sabían que cuando llegaran a su casa, a su tienda, iban a encontrar a su esposa, a sus hijos, le iban a recibir con una cena, ¿cierto? Con una comida. Pero resulta que la palabra del Señor nos dice que cuando llegaron hasta ese lugar, encontraron fuego, todo desolado, no encontraron a su mujer, no encontraron a sus hijos.
Y la palabra del Señor nos dice que sus hombres alzaron su voz, gritando y llorando. Imagínense, hombres valientes, guerreros. Y dice que hasta David estaba llorando, hasta que ya no le salían lágrimas. Un tiempo, un momento que para pararse en ese cuerpo de David, yo creo que tuvo que haber sido muy aterrador, porque él sabía que si yo voy hacia esa ciudad, voy hasta mi tienda, mi hogar, mi casa, voy a encontrar a mi familia. Pero lo que se encontraron fue todo lo contrario, todo quemado, se habían llevado cautivos a sus esposas, a sus hijos. Y durante 3 días pensando que lo iban a recibir sus hijos, quizás corriendo, su esposa abrazándole una cena. Pero el panorama no era así, era desolador. Y dice que David y sus hombres lloraron hasta que ya no pudieron más. Ya no pudieron más. No sé cuántos de nosotros hemos llorado así, amargamente, por cosas que no nos resultan, por cosas que nos pasan, porque creemos que con Dios lo tenemos todo. Sí, es verdad. Y quizás muchas veces piensan algunos que porque estamos en los caminos de Dios no vamos a tener pruebas, tribulaciones. Pero vamos a pasar por eso, pero lo más grandioso que podemos saber es que Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. Y que cualquier cosa que podamos estar pasando, enfrentando, vamos a salir victoriosos porque Dios está con nosotros. Y David tenía este panorama con sus hombres, 600 personas, 600 guerreros. Más encima, después que lloraron todos, ya no salían más lágrimas, dijeron que querían matar a David, apedrearlo. Porque él estaba con los filisteos. Podríamos haber estado en casa David, no sé, le gritaban, por tu culpa, le echaron la culpa a David, al líder. ¿Cuántos pastores líderes le echan la culpa muchas veces a los pastores, a los líderes? Por su culpa, pastor, ¿por qué no me aconsejó bien? Ya había tomado el consejo de antes solo. Muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Porque tomamos decisiones solo, sin antes preguntarle a Dios y al pastor. Y David tenía este problema, esta dificultad. El título de hoy, la palabra es cómo enfrentar las crisis, porque esta fue una crisis que tuvo David. Imagínese 600 hombres que querían apedrearlo, matar a David, porque no encontraron a su familia. Pero podemos ver que David dice que se fortaleció en Jehová, en Dios. Y aquí yo quiero rescatar algo, 3 puntos de que David hizo para poder enfrentar esta crisis. El primer punto está en el versículo 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y con sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ese es el primer punto. Eso fue lo primero que hizo David. Después de llorar, de patalear, de secarse las lágrimas, ya no le salían más, se fortaleció en Jehová Dios. Muchas veces nosotros también, cuando pasamos problemas, lloramos angustiadamente. No sé cuántos han pasado por ese momento de crisis, de angustia. Yo he pasado por ese momento de angustia un tiempo, cuando Gaspar tenía 21 días de nacido y estaba en la pandemia, 21 días, estaba en el mes de junio, estaba recién la pandemia. Y un día en la noche Gaspar, como a las 3, 4 de la mañana, tenía mucha fiebre y no podíamos bajarle la fiebre, no sabíamos qué hacer. Y estaba la pandemia, estaba el boom de la pandemia. Y con mi esposa ese día fuimos, y esa misma noche también estaba lloviendo a cántaro. Y haciendo el examen a Gaspar de las 4 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, no le encontraban nada hasta que el doctor dijo, vamos a hacerle el último examen, que es el examen del COVID. Le hicieron el examen, los resultados en ese tiempo se demoraban 8, 9, 10 horas en dar el resultado.
No sé si se acuerdan. Y nos dieron el resultado como a las 7, 8 de la noche de un día sábado. Y nos dicen que sí, efectivamente, Gaspar tenía COVID. Y lo más terrible es que en ese tiempo había salido que tenía que aislarse de todos. No podían estar sus padres con visita, no lo dejaban estar nada. En ese momento, cuando mi esposa me dice, tiene COVID, lloré. Y fue fuerte, porque en ese tiempo, ustedes lo recuerdan que las noticias solamente mostraban muertes. Entonces yo angustiadamente lloré al Señor. Y lloré fuertemente al Señor. Y me quejé delante de Dios. Que lo que no debemos hacer, pero somos humanos. Pero después de quejarme y llorar fuertemente, le daba gracias a Dios. En ese mismo momento. No sé cuánto tiempo habrá pasado, 40, una hora. Y le daba gracias a Dios. Porque yo sabía en quién confiaba. Que él, Gaspar, estaba en sus manos. Y yo siempre declaré el primer día que si los doctores decían que iba a estar 1, 2 semanas, no sabíamos lo que decían los doctores, pero yo decía, Señor, si los doctores dicen 1 semana, yo digo 4 días en tu nombre. Si los doctores dicen 2 semanas, el Gaspar va a estar en 3 días en casa. Y esa fue mi oración y mi confianza. Y Gaspar solamente estuvo 3 noches en ese lugar. Lo sacó antes, nos dieron la noticia, no pudimos verlos durante 2 noches y el último día que pudimos verlo en una videollamada, solamente lo pudimos ver un ratito y después al otro día le dieron el alta. Y gracias a Dios, Gaspar salió de eso sin nada, no quedó nada en sus pulmones, nada. Pero ese momento fue una crisis fuerte para mí, fue un momento de angustia, fue un momento de pataleta, fue un momento de queja. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, me vino a mí ese recuerdo. Claro, como hombre vamos a pasar crisis fuerte. Como seres humanos vamos a pasar tiempo de angustia del alma. Porque duele cuando dice alma, porque te duele mucho. Es algo constante, como si tuvieras un cuchillo en tu corazón. Así lo viví yo. Imagino a David también, al no ver a su familia, a sus hijos y los hombres, estos 600 hombres. Pero vamos a ver este punto que donde David dice, el versículo 6, que se fortaleció en Jehová. Dice más, David se fortaleció en Jehová. Cuando las fuerzas nos abandonen y todo se vea perdido, como David podemos acudir al único lugar donde podemos ser fortalecidos, que es la presencia de Dios. En cualquier momento, crisis, dificultad, angustia que esté pasando, llore todo lo que tenga que llorar, pero fortalezcase en el Señor. Levántese, sacude sus pies, sus rodillas y dele gracias a Dios. Fortalezcamos en el Señor. En Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, confío en Él con todo mi corazón. Jehová es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestro ayudador, es nuestro escudo. Aunque estemos pasando el proceso de angustia, Él pone un escudo delante de nosotros. Y ese escudo nos hace fuerte, porque eso va a impedir que no toque más y que no toque a tu familia, que no toque tu vida, que no toque tu alma. Como lo hizo con Gaspar, no tocó su alma y Dios lo sanó. Y tenemos que tener esa confianza, esa fortaleza como David. Porque David era un hombre como usted y como yo, con las mismas dificultades, con los mismos pensamientos. Pecó tanto David, así como también nosotros hemos pecado. Pero David lo que tenía es que cada día doblaba su rodilla y pedía perdón. Y la gracia y la misericordia del Señor se renuevan cada uno y cada día con nosotros. David se fortaleció. Este es el primer punto. David se fortaleció en el Señor. Dios nos concede la fuerza que necesitamos en medio de nuestras dificultades y pruebas. Él pone un escudo protector a nuestro alrededor y podemos confiar que su ayuda y su defensa llegarán en el momento preciso.
cuando pensamos que está todo perdido, Dios está ahí con un escudo protegiendo nuestra alma, nuestro corazón. Debemos ser como este hombre que se fortaleció en Jehová. El segundo punto que quiero ver que David hizo, donde podemos fortalecernos, es en Nehemías 8:10. Dice: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Es difícil gozarse, es difícil sacar una sonrisa cuando está todo mal, cuando va todo en pique, ¿cierto? ¿Quién se quiere reír cuando está pasando un problema? Pero dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Muchas veces en la dificultad, en la prueba, decimos: Señor, dame paciencia. Y dice que la paciencia produce pruebas. Y cuando estamos diciendo: Señor, dame paciencia, estamos pidiendo más pruebas. Así que cuando estemos pasando dificultades, Señor, dame tu gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si estamos diciendo: Señor, fortaléceme, estamos diciendo al Señor: dame gozo. En este momento, en esta crisis, Señor, fortaléceme. Pero lléname de tu gozo. Ya no pidamos más paciencia. Porque la paciencia produce prueba. Amén. Entonces, muchas veces nos desanimamos al ver la magnitud de nuestros problemas, y esto puede dificultar nuestra esperanza. Entonces, mantengámonos cerca de Dios. Mantengámonos cerca de Dios. Amén. Pidiéndole que nos renueve con su gozo, que da paz, da confianza y nos impulsa a seguir adelante. Amén. Así es, sí, Señor. Y el segundo punto, ahora versículo 8. Elá dice que podemos buscar las respuestas a los problemas en oración. Dice: y David consultó a Jehová. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un problema o dificultad, le contamos el primer problema a su amigo o a un familiar, en vez de contarle el problema a Dios? Se lo contamos a un familiar como que si él, el más sabio sabe más, va a dar una respuesta buena, cuando lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios, doblar nuestra rodilla y consultarle al Señor, como lo hizo David. Lo primero que él hizo, consultó a Jehová. Consultarle a Jehová. El problema que tenía David era muy grande, gigante. Y quiero decirle que aunque el problema sea tan pequeño que tengamos, también debemos consultarle a Dios. De hecho, debemos siempre, cada día: Señor, tengo que hacer esto, pero sea tú mi guiador. Debo hacer esto, Señor. Debería hacer esto, aceptar este trabajo, hacer este plan, o hacer cualquier cosa que tengamos que hacer en el día, consultarle a Dios para que Él nos guíe. Entonces David consultó a Jehová. Entonces, antes de realizar cualquier cosa, David decidió buscar a Dios en oración. Muchos deciden actuar confiados en sus propios recursos. Claro, porque encontramos algo que podemos solucionar nosotros y antes de consultarle a Dios y tomar la decisión, nos sale mal, como decía anteriormente. Y vámonos al pastor y: pastor, necesito un consejo, ya tengo todo malo, esto no me salió, no me resultó. Y el pastor sabiamente va a decirle: ¿y consulté a Dios primero? Muchas veces no consultamos a Dios para tomar decisiones, y tenemos que consultar a Dios ante todo. Como David, como un guerrero con experiencia, pudo hacerla por sus propias fuerzas. Claro, vio que no estaban su familia, sus hijos, sus esposas. Él podía, como guerrero, ir y a enfrentarlo, ¿cierto? Como guerrero. Esto no me lo van a ganar, yo voy a ir a pelear directamente. Pero él lo que hizo, primero consultó a Jehová en oración. Porque por su propia fuerza él podría hacerlo, lograrlo, pelear. Era un guerrero nato, con experiencia. Pero no lo hizo. Primero consultó a Dios, y como David debemos consultar en oración primero a Dios. Cualquier cosa que tengamos, planes, sueños, trabajo, lo que sea, consultarle a Dios. Lo que sea.
Jesús tiene todo el poder para responder, para aclarar nuestra oración. En Juan 14, 13 y 14 dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. En el nombre de Jesús. Todo lo que, y esto lo he aprendido, de que todo lo que pidamos a Dios en oración, Padre, dámelo en el nombre de Jesús. Es un intercedor de nosotros. Dice que todo lo que pidáramos en el nombre de Él, pero aquí hay una clave que dice, para que el Padre sea glorificado. O sea, la oración va a ser respondida cuando al Dios estemos dándole toda gloria, toda honra. No como lo hice yo al principio cuando estaba haciendo mi oración por Gaspar, con una queja, quejándome. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tu palabra dice esto, si tu palabra dice esto, si soy hijo tuyo, un niño tan pequeño, puras quejas. Muchas veces somos así. Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y siempre, y esta es una palabra cliché que de repente tenemos nosotros, sino que tenemos que decir, ¿para qué? Pero el Señor tiene todo el poder para responder su oración. Cuando su oración glorifica al Padre. Cuando su oración no es una queja, sino que cuando su oración es glorificar al Padre, darle gloria al Padre, darle honra al Señor, darle gracia a Dios, en medio de la queja, en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de la enfermedad. Él es quien responde la oración y hace realidad lo que parece humanamente imposible. Jesús atiende la oración cuando es una oración que glorifica al Padre, no cuando es una oración de queja. ¿Amén? ¿Se entendió? Entonces, si oramos, vamos a ver la recompensa, vamos a ver los milagros, vamos a ver lo que usted y yo tanto anhelamos. Amén. Darle gracias a Dios en el momento de dificultad y no quejarnos, sino que darle gracias a Dios porque yo sé y tengo la esperanza y sé que tú responderás y saldrás a mi auxilio. Si oramos, veremos los milagros. En Mateo 21, versículos 21 y 22 dice, Dios usa tus oraciones para moverse y realizar milagros. Recuerda que si sigues a Dios Todopoderoso, pide con fe, pide a menudo y espera la intervención a Dios. Tenemos que pedir al Señor con fe, confiado de que Él va a responder, de que Él tiene todo en sus manos. Esa es nuestra certeza de que el problema, la angustia, lo que estemos pasando, vamos a seguir creyendo, confiando, aunque no veamos nada, el Señor sigue obrando. La palabra del Señor lo decía en Mateo 21. Voy a buscarlo y leérselo para que... Mateo, capítulo 21, el 21, y te dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haré esto de la higuera, sino que si en este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Y nuestra oración tiene que ser una oración de fe. Aunque no veamos lo que estamos esperando, seguir creyendo de que lo vamos a ver. Amén. Y el tercer punto y último, lo que hizo David para enfrentar la crisis, para enfrentar ese tiempo que él hizo, está en el versículo 8 también, pero el lado B dice así, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, esperar la respuesta de Dios y actuar. Porque el versículo que le sigue dice,
y le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, si esperamos en Dios, y esperar no es un esperar aquí como estamos nosotros, aquí sentados, esperando a que llegue la respuesta, ¿cierto? Esperando un mensaje, esperando la carta. No, sino que ese esperar es en oración y ruego. Muchas veces decimos, estoy esperando la respuesta de Dios y todavía no me llega el mensaje, todavía no me llega, no se me prende la ampolleta del proyecto. Sino que es un esperar continuamente en oración, en búsqueda. Por medio de la palabra, quizás ayuno, oración, en ruego. Eso es un esperar en Dios. Finalmente la respuesta de Dios llegó a David y esto le dijo, le dio la confianza para actuar y obedecer, que la victoria sobre todos sus problemas. De igual forma nosotros debemos saber y esperar en oración la dirección de Dios para poder actuar y no adelantarnos a querer resolver las cosas de una manera equivocada. Porque claro, David podría haber ido al tiro sin consultar a nadie, sin consultar al profeta. Dice que lo primero que él hizo, lloró, ¿cierto? Hasta que ya no pudo más. Pero lo primer acto que él hizo fue acercarse a Dios, fortalecerse en Jehová, preguntarle, ¿lo podré alcanzar? Y se presentó y pidió el efod, que es la vestimenta que tienen los sacerdotes para entrar al lugar santísimo y orar con Dios. Ahora nosotros tenemos ese libre de doblar en la rodilla en cualquier lugar donde usted se encuentre con el problema, dificultad, en el baño, en el trabajo, en la micro, y de entrar en la presencia de Dios. Y David consultó y le respondió al tiro, como diríamos el chileno, al toque. Al tiro le respondió y le dijo, ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En Salmo 27, 14 dice, aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Muchas veces nosotros queremos ahora ya, que nos responda ahora ya el Señor. Queremos ver el milagro ahora ya, queremos ver la respuesta ahora ya, porque mi tiempo no es el tiempo de Dios. Dice que un día para el Señor son 1000 años. Así que espérese un día, espérese 2 días, espérese un mes, una semana, el tiempo que Dios decida respondernos. A nosotros solamente nos basta seguir orando, esperando la respuesta en oración, porque ciertamente alcanzaremos y veremos la bendición de Dios y veremos la promesa de Dios. Yo no sé cuántos lo creen que veremos respuesta de Dios. Solamente el Señor pide que esperemos en Él, en oración, en ruego. En Salmo 5:3 y lo último dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo que harto nos falta a nosotros, esperar, que es una palabra que se hace eterno para nosotros, porque no vemos la respuesta, no vemos lo que queremos ver, pero el Señor dice que debemos esperar, y dice que David dice, de mañana oirás mi voz. Cuando nosotros elevamos una oración de mañana, de muy temprano, lo primero es que cuando usted se levanta y hace la oración a la hora que sea, tenemos que hacer una oración de Dios, para que durante el día el Señor ponga su escudo delante de nosotros, para que durante el día el Señor pueda ayudarnos a nosotros. Por eso es importante la oración de mañana, para poder presentarle al Señor el día. Señor, este es un día nuevo que tú me has dado, protégeme, cuídame, que todo lo que tenga que hacer pueda hacerlo en tu nombre, para que tú seas glorificado, Señor, protégeme. Y esa oración de mañana será tu cobertura durante el día. Esa oración de mañana será nuestra bendición durante el día, porque puede que tú vayas cruzando y el vehículo pasa en rojo y no te chocó, no te atropelló, porque tú oraste en la mañana.
porque la protección de Dios estuvo contigo, porque tú y yo hicimos una oración de mañana para que Dios nos protegiera durante el día. Entonces es importante una oración. Al primero abrir nuestros ojos, quizás puede estar acostado, acostada. Haz la oración ahí mismo y dile al Señor: Dios, esto es un nuevo día. Cúbreme, cuídame, protégeme, sé tú conmigo, Dios. Entonces, hermano, para terminar estos 3 puntos, como David, lo primero que él hizo fue fortalecerse en el Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es buscar primeramente la respuesta en oración. Y el tercer punto, esperar la respuesta de Dios y actuar. Pónganse en pies. Quizá usted no está pasando problemas, dificultades o angustia como David, o quizás sí está pasando, o quizás es pequeño. Aunque sea pequeño y aunque sea imposible, Dios va a traer respuesta. Dios va a traer esa bendición. Dios va a cumplir esa promesa. Y yo sé que a lo mejor el nuevo año, porque este año comienza en marzo para nosotros los chilenos, estamos recién empezando el año, podemos decir. Vamos a enfrentar problemas, dificultades, que podamos acordarnos de esta palabra y acordarnos de David. Que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor. Que el Señor les bendiga.